Saludos, mi nombre es Grecia Torrealba, estudiante del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Y cumpliendo con lo correspondiente a la asignatura del taller de morfosintaxis, esta vez tengo la oportunidad de presentarles una entrevista bastante interesante y enriquecedora sobre lo que son los vicios del lenguaje. Hubieron muchas personas en la fiesta. Acompáñame a subir para arriba. Empréstame tu teléfono. ¿O tú crees que hay harina pan en el supermercado? ¿Alguna vez has utilizado este tipo de palabras para comunicarte con otra persona? Si es así, déjame decirte que estás incurriendo en lo que son los vicios del lenguaje, que son el uso incorrecto de las palabras, ya sea de manera oral o escrita, y que distorsionan nuestro mensaje y hace que sea interpretado de manera inadecuada. Es por ello que mi persona, Grecia Torrealba, junto con la licenciada Vanessa Suárez, estaremos conversando sobre la importancia de conocer los vicios del lenguaje y por qué debemos evitarnos al momento de comunicarnos. Acompáñame en esta entrevista tan enriquecedora e importante para el crecimiento de los futuros comunicadores sociales. Saludos, bienvenidos a tu programa de entrevista favorito. Te informamos hoy quien habla, Grecia Torrealba, y esta vez estaremos conversando de un tema bastante interesante como lo son los vicios del lenguaje. Para ello nos acompaña la licenciada Vanessa Suárez, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Fermín Toro, quien actualmente ocupa el cargo como secretaria privada del alcalde del municipio de Ibarra, Leonel Reyes Flores. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Grecia, por invitarme a tu programa. Que es un placer para nosotros tenerla en esta oportunidad. Ya para comenzar, licenciada, sabemos que los vicios del lenguaje son el uso incorrecto de las palabras, ya sea de manera oral o escrita. Teniendo en cuenta esto, ¿considera usted que dichos vicios afectan la comunicación y la forma en que el receptor recibe el mensaje? Por supuesto, claro que sí, porque si tú empleas mal un verbo, un ejemplo, cambias totalmente el significado de la oración. Inclusive, en estos vicios no son muy mencionados, pero el tema del tilde, yo soy muy enfática en el tema de cuando una palabra lleva un tilde, porque no es lo mismo que tú digas sabana a que digas sábana, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene conocimiento realmente del origen y de las reglas que hay en la gramática, se evitan ese tipo de usos. Correcto, licenciada. También suele pasar bastante cuando en la parte escrita, con lo que es la coma, eso es algo que cambia totalmente el significado de la oración, lo que queremos expresar. Cuando a mí me ha pasado que me escriben algo y cuando no tiene coma yo lo entiendo totalmente diferente. Claro, porque es totalmente, por eso es que es importante saber los signos de puntuación, porque en una oración van a marcar un significado, vas a descodificar el mensaje de una forma diferente cuando tú empleas el uso correcto de los signos de puntuación. Correcto. Bueno, licenciada, a lo largo de su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido los vicios del lenguaje que más le han impactado o que son más frecuentes en el ámbito profesional? Lastimosamente, los verbos. El verbo es un vicio que incurre mucho, incluso en el ámbito donde yo me desenvuelvo. A veces es problema de que no tienes conocimiento de si esto es un verbo o es un artículo o es simplemente un enlace para la oración. Se desconoce. Por eso es que yo hago mucho hincapié en el sentido de el origen y el significado de las palabras, que es la morfología de las palabras. Y el dequeísmo también. El dequeísmo es algo bastante marcado, tanto en la redacción hasta en oral, que debemos quitarnos, porque suena hasta feo. Y el extranjerismo es uno de los vicios más que se incurre, sobre todo aquí en Barquisimeto, en la generación de ahorita. Los que están alrededor del entorno de los adolescentes, jóvenes de 20 y 21, hablan más con el tema del extranjerismo, que si los mexicanos se ven muy marcados en la generación de ahorita, y no se da cuenta que está incurriendo en un vicio gramatical. A veces lo vemos cool, porque es dependiendo del ambiente donde nos desenvolvemos, que si tú no hablas como en tu lenguaje autóctono de donde vives, no eres cool. Entonces, ahí empiezan los vicios. Es correcto. Bueno, siendo usted una profesional en la comunicación social que labora en la administración pública y que diariamente recibe oficios y diferentes comunicaciones,
y además tiene un trato con el público en general, ¿cuáles son los vicios del lenguaje que considera usted se presentan en la redacción escrita o en las comunicaciones? El verbo. El verbo, como lo dije anteriormente, el verbo incurre mucho. El ejemplo más marcado que siempre veo es del verbo haber, porque tú no puedes decir no, si tú no lo colocas con la H, deja de ser un verbo y pasa a ser un artículo más. En las comunicaciones que yo he recibido siempre es ese verbo, es el más marcado. No es lo mismo que tú digas ha decidido sin la H, porque deja de ser el verbo. Entonces, cuando le colocas la H, obviamente tiene que ser el verbo, porque es un verbo auxiliar. Recordemos que en la oración se compone con un verbo, pero también existen los verbos auxiliares que anteceden a un verbo. Y el verbo haber es el vicio más marcado que se ve en las escrituras, en la redacción de las comunicaciones, entre otras cosas como los signos de puntuación también. Entonces vemos que es algo de suma importancia conocer lo que son los verbos, porque como usted nos platicaba, es algo que le cambia totalmente el sentido a la oración, si no está bien redactado. Bueno, licenciada, sabemos que la mayoría de las personas han experimentado en algún momento el uso de algún vicio del lenguaje. Siendo usted una profesional con varios años de experiencia, ¿podría contarnos alguna anécdota referente a algún vicio del lenguaje que haya vivido? Voy a ser reiterativa, y siempre una anécdota importante es el tema del verbo, que yo lo expliqué anteriormente. Siempre marca un significado diferente en lo que tú quieres, en el mensaje que tú quieres transmitir, si no empleas bien un verbo. Pero aún más, voy a ser más radical en esto, el tilde. Sabemos que las palabras, según su sílaba tónica, se clasifican de aguda, grave, drula y sobredrula. No todo el mundo sabe que hay una regla gramatical que te indica. Inclusive, yo siempre corrijo, y a mí me dice la maestra Ximena de una serie de lo enfática que soy con el tema del tilde, porque inclusive cuando decimos ¿esta palabra lleva acento o no? Ya ahí la pregunta está errada, porque todas las palabras llevan acento. La pregunta correcta es ¿lleva tilde? Porque todas llevan acento, porque existe el acento prosódico y el acento ortográfico, que es el del tilde, y el acento enfático, el acento diacrítico. Entonces existen varias clases de acento. Entonces es incorrecto decir que si la palabra lleva acento. Por supuesto que todas las palabras llevan acento, pero existe una regla dentro de la gramática para saber cuándo se coloca, qué tipo de acento lleva la palabra. Y en eso yo siempre trato de enseñar, y la forma más práctica y la forma más sencilla de saber si la palabra lleva el acento o no es aprenderse la regla que existe cuando una palabra aguda, grave, drula y sobredrula lleva el tilde, el acento prosódico o el ortográfico y el diacrítico, que tiene su regla. Y es algo muy importante, porque de hecho es algo que se nos enseña desde muy pequeños y que tendemos a olvidar, porque yo creo que desde toda la primaria, el bachillerato, se nos enseña mucho lo que es el acento y la colocación de la tilde, y sin embargo la mayoría de las personas tendemos como que a olvidarlo, y es algo muy importante al momento de nosotros expresarnos o de querer redactar algo de manera escrita. Ya para finalizar, licenciada, ¿qué recomendaciones le daría a los estudiantes de comunicación social para evitar los vicios del lenguaje? Bueno, una recomendación muy práctica que yo le daría a los futuros colegas de la comunicación social es que agarren un cuadernito. Primero estudiemos el origen, la morfología de las palabras, y en ese cuadernito realicen un glosario de términos para que sepamos qué significa cada palabra, y en el momento de redactar o desarrollar una idea, bien sea oral, que el tema oral es más difícil, el que no tiene el dominio de una cámara, de hablar en público, es más difícil que la redacción. Pero cuando tú tienes conocimiento de las palabras, debemos saber primero su significado y
Y el tema de los sinónimos y antónimos, cómo ayuda para uno desarrollar una oración, una idea en el tema de la redacción y la comunicación social. Saber la morfología de las palabras y las reglas gramaticales. Eso ayuda mucho a un comunicador social porque no eres un comunicador más ni mediocre, sino que de verdad tú tienes dominio del tema y tienes dominio de lo que estás hablando. Y ser investigativo, saber lo que en el mensaje que quieres transmitir, buscar varias alternativas de investigación, varias informaciones y tú desarrollas una idea, sintetizarla para que no redunde en tantas cosas. Excelente, Lisa. Muchísimas gracias por su tiempo y por todo el conocimiento impartido a lo largo de la entrevista. Fue un placer para nosotros tenerla en esta oportunidad. Muchísimas gracias y nos encontramos en un nuevo capítulo, una nueva emisión de tu noticiero favorito, Te Informamos Hoy. Hasta luego.